adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Ando buscando una generación dispuesta a luchar. Y vieron a Dora la exploradora por ahí, porque siempre andaba con un mapa, ¿no? Viendo, indagando, haciendo y todo. Recuerden, no sé si alguien pudo ver también la película, una película que se llama El libro de Eli, The Book of Eli en inglés. Y era de este buen actor Denzel Washington, donde iba en una ciudad, en un mundo destruido, y él era el guardián y tenía que llegar a un lugar de refugio, y en el trayecto él llevaba una mochila que llevaba una especie de tesoro, y la película pues hace ver que en el trayecto muchos le querían robar el tesoro porque no había agua, no había nada, era un caos total, era la ley, como decimos, la ley del monte. Y entonces él defendió a capa y espada el tesoro que llevaba en su bolso, en su mochila. Se lo quisieron robar muchas veces, lo quisieron matar, pero él lo defendió hasta con su propia vida. Y llegó un momento en que creo que lo pierde o se lo roban o se quemó, no recuerdo ahorita, pero al final él llega al lugar de refugio, le dicen, y el tesoro, y resulta, para la primera vez que la vi, que por el mayor asombro, que el tesoro eran libros. Y entre uno de ellos, o el principal que él tenía que llevar, era la Biblia. Y le dijeron, pues ya no la traes, y ya no queda otro ejemplar, le dijeron. Y entonces él dijo, no la traigo impresa, pero la traigo en mi corazón y en mis pensamientos. Anoten. Y al final el hombre resulta que hasta era ciego. Y pudo defenderla y empezó a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la gente iba notando. Y ahí termina la película. Entonces, miren qué poderoso y qué es hermoso es cuando la palabra del Señor la tenés en tu vida. Y bueno, ¿y para qué sirve un mapa? Todos ya sabemos que el mapa generalmente lo podemos asociar con un tesoro. Es como cuando te dan un teléfono nuevo o un televisor o un equipo de sonido y te dan un manual. El mapa es un manual. ¿Para qué te sirve el manual? Para que no dañes el equipo que te dan por primera vez. Para guiarte, exactamente. Un manual es para guiarte, un mapa es para guiarte. Antes, cuando no existía esto del famoso GPS, el Google Maps, el Waze, todos estos, antes habían unos mapas. Y eran grandes mapas, y la gente que viajaba mucho llevaba esos mapas para decir, bueno, de aquí voy a León, de aquí voy a Managua, de aquí voy y así iba. Recuerdo en mis primeros días e inicios que yo viajaba a Managua manejando, me decían unos amigos que íbamos con ellos, y les, mira, yo quiero que me lleves a un X lugar. Y yo medio conocía, porque allá anduve un tiempo de chavalo, donde unos amigos y caminábamos de arriba para abajo, pero yo no conocía bien las calles, no conocía las direcciones, no conocía tantas cosas, y entonces ellos, a los que yo llevaba, menos, no conocían nada. Pero decían, fíjate, me dice que siento que vamos dando vuelta en círculo, no te preocupes que vamos a llegar, le decía. Porque tampoco me acordaba. O sea que para llegar del punto A al punto B, yo me iba al C, al D, al X, al Y, al Z, y hasta después llegaba, como a las 3. Fijas, pero llegamos, le decía. Y entonces ellos me hacían el chile, decían, Marvin, aunque no conozca, te dice, hey, yo llego. Porque preguntando, uno llega. Pero no es lo mismo ahora, hoy en día, después de unos años para acá, usted solo le pone al Waze, quiero ir al aeropuerto internacional Augusto César Sandino, y el Waze te dice cuántos kilómetros hay de aquí a allá, y te dice cuántas policías, retenes vas a ver en el camino, te dice si hay accidentes, si hay vehículos, si hay baches, te dice a cuánto vas por hora, te dice cuánto es el tiempo estimado en el que vas a llegar, te lo dice todo. Ahora es fácil conducir, pero cuando me pegaba mis buenas perdidas, recuerdo que una vez fuimos
Estelí. Y no conocíamos tampoco, y entonces nos cruzamos contra la vía como 10 cuadras, hasta que alguien nos dijo, ¡van contra la vía! Y entonces antes pues no era tan penalizado, ahora te agarran contra la vía y vas preso. Pero, ¿por qué? Porque no tenés un mapa, porque no conoces dónde vas, ¿sí o no? Agarras un equipo y te sale el manual y vos decís, y vos venís y lo dañás y se te enllava, y ahora ¿cómo le hago? Y tal vez solo era un clic, pero como no leíste el mapa, no leíste el manual, no leíste la guía, entonces andamos perdidos. Como yo cuando viajaba a Managua me pegaba unas perdidas. Me dicen, vamos al Oriental, a la casa de los encajes. Y yo daba como 10,000 vueltas para llegar a la casa de los encajes. Y era tan fácil, solo era agarrar de un punto A, ir a la otra esquina y después doblar. Y yo me iba para allá, después para allá y después tenía que preguntar. Porque si no, no iba a dar nunca. Pero me decían, pero lo bueno que vos llegas, que tarde pero llegas. Ya sabemos que tenemos que ir con tiempo para que llegues. Mire qué tiempos, cuando no existía el tal Google Maps, cuando no existían tantas cosas, también te da, cuando viene una vuelta, una curva, todo eso te lo da el famoso Waze o el Google Maps. Pero bueno, ok. Ahora vivimos en un mundo lleno de caminos, de decisiones, de oportunidades, pero también vivimos un mundo lleno de confusión, de dolor, de pérdida. Mucha gente camina sin dirección, como Marvin cuando caminaba perdido sin mapa en la ciudad de Managua. Imagínense en Managua, que es relativamente pequeña a la par de otras grandes ciudades, como por ejemplo la Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes. Imagínense, hubiera encontrado un punto tal vez en un año sin mapa, me hubiera perdido por todo el camino. Así caminamos nuestra vida nosotros ahora en día. Ahí vamos preguntando, viendo, haciendo, pero no tenemos algo que Dios te ha dejado. En su amor, el Señor te ha dejado algo poderoso. Aparte de su amor, de su bondad, el Señor te dejó algo poderoso y te dejó un mapa. ¿Y cuál es ese mapa que el Señor te dejó? De que alguien no sabe. Es la palabra, la Biblia. Exactamente, es la Biblia. Muy bien. La Biblia no solamente es un libro, un compendio de 66 libros para los evangélicos y un compendio de 14 más con los apócrifos para los hermanos católicos. La Biblia no solo es eso, es una dirección cuando usted no sabe qué hacer. Es salvación para alguien que está perdido. Es sanidad para alguien que está herido. Y es provisión en días y en tiempos de escasez. Todo eso es la palabra de Dios. Todo eso es la Biblia. Pero ¿de qué te sirve tener la Biblia, tener el mapa, si no lo quieres usar, si no lo sabes usar? 119 y 105. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Imagínate, no sé si viste la imagen oscura, ya rumbo a la noche. Si vas en un camino, ¿qué es lo primero que tenés que llevar? Una lámpara, porque si no hay energía, imagínate. Por eso la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor es una lámpara que alumbra tu camino para que puedas ir, escucha bien en tu camino, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué? Para que los pasos los puedas ir viendo, puedas ir dando un paso, otro paso, alumbrándote con la lámpara. Porque en un lugar oscuro, en un lugar de tinieblas, en un lugar donde hay confusión, la lámpara es la que te va guiando. Y ahora que hay lámparas LED con un alto alcance, que parece que vas a matar venados con ella. Así mismo, imagínate, es la lámpara del Señor. ¿Por qué me pasó eso? Porque no llevaba una lámpara, porque iba oscuro, porque andaba vagando a altas horas de la noche.
Pero la lámpara del Señor en tu vida tiene que estar sí o sí. Porque si en realidad quieres caminar, tienes que llevar una lámpara. Sin la palabra, usted y yo caminamos en oscuridad. Anota esto, con la palabra, cada paso tiene propósito. Es que sin la palabra del Señor, usted no tiene propósito de vida. No tiene sentido de vida. No sabes para dónde vas ni para dónde venís. Y te preguntan, ¿para qué estás en este mundo? No sé. ¿Y qué proyectos tenés de vida? No sé. ¿Y qué vas a hacer? Y la palabra te da propósito, la palabra te da vida, la palabra te da seguridad. Amén. La palabra del Señor nos guía a la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, te lo voy a decir en el lenguaje Dios habla hoy. Así pues que la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Dios. Por eso que usted y yo nos congregamos todos los domingos para escuchar este mensaje, para que esta palabra sea como una brújula, como una guía que nos, valga la redundancia, nos guíe en nuestro camino. Es por eso que muchos cristianos de hoy en día, muchos creyentes, muchos que andan siguiendo a Jesús, oran, ayunan, pero no leen. ¿Les suena parecido? Cualquier parecido a la realidad es coincidencia. Oran, son gente que oran, son gente que ayunan, son buenos a ayunar, pero no leen. Entonces, si la palabra, la que te guía, la que es luz, la que es lumbrera tu camino, por el oír la palabra de Dios. Es cierto que usted es la palabra de Dios viviente, pero si no comes palabra, no vas a ser una palabra de Dios viviente, vas a ser tu propia palabra. Va a ser habladuría de hombres. Y de eso Jesús criticaba a los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque había una palabra, había una Torá, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros, pero los hombres inventaron más de ella, poniendo cargas que ni ellos mismos podían cargar. Es por eso que la palabra del Señor, usted la tiene que andar porque la tiene que escuchar en todo tiempo, a toda hora y en todo lugar. Un capítulo, y se los he dicho al cansancio, que mi papá me ponía a leer todos los días, se ha vuelto en mi vida como la espada, como el estandarte. Porque el primer versículo de ese capítulo del Salmos 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y esa palabra me ha enseñado a bendecir a Jehová en todo tiempo, en adversidad, en dificultad, en tiempos donde no sé qué hacer, porque hay momentos en que no sabes qué hacer. Y en momentos donde no sabes qué hacer, te recomiendo que no hagas nada. Porque solo disparates vas a hacer. No hagas nada, sentate, relájate, tomate un cafecito, tomate una agüita, Coca-Cola para los pecadores que toman coca. Ah, mentira. No, tomate un tiempo y decirle, Padre, permitime, dame la revelación que hacer. Y andate a la palabra, andate a la brújula, andate a la guía. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no nace de emociones. Es fácil pararse en un lugar como este y poderles predicar emociones. Yo te puedo hablar de lo que vivimos recientemente y lo que actualmente estamos viviendo a partir de la muerte de mi padre. Y yo sé que te puedo conmover las emociones. Y yo sé que podés llorar y vas a decir, qué hermoso mensaje. Ay, me llegó al corazón. Sí, pero yo no quiero que te llegue al corazón únicamente, quiero que te llegue al espíritu. Y solamente la palabra es la que puede llenarte. Dice la palabra de Dios que es como una espada de doble filo que rompe hasta las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta lo más profundo de tu ser. Por eso la salvación no nace de emociones. Nace cuando escuchamos, creemos y ponemos en práctica la palabra.
Cuando escuchas, cuando crees y cuando pones en práctica. Porque si no, dijo la pastora Bianca, somos igual a cualquier demonio. Que los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos y temblamos, pero la diferencia es que ellos no la ponen en práctica. Nosotros sí, aparentemente. Ahora bien, ¿cuántos saben que la palabra trae sanidad? Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. ¿Cuántos muchas veces nosotros hemos estado en ruinas, hemos estado enfermos y la misma palabra del Señor te ha sanado? Jesús, Bianquita predicó el domingo pasado acerca de, no, el domingo pasado no, el primer domingo de este mes, acerca de dos mujeres, un camino. Cuando Jairo tenía a su hija enferma y le dijo a Jesús, solo da la palabra y sé que mi hija va a ser sana. Cuando usted se convierte en un lector, pero también en un hacedor, la palabra que usted da va a tener poder. Porque va respaldada de la palabra de Dios, del mapa que te va a guiar en la vida. La palabra envió su palabra y lo sanó. No solo, escúchalo bien, la palabra no solo sana el cuerpo. En Isaías 53, todo el versículo usted lo puede leer, donde es una sombra profética de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Molido fue por nuestras rebeliones. El peso, el castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros. Pero como no sabes la palabra, no la lees. Cuando usted no lee la palabra de Dios, las promesas del cielo, usted no las está tomando. Imagínate, dice, el castigo de tu paz fue sobre sus hombros. Y vos vivís en guerra, porque no estás en paz. En guerra con vos mismo, en guerra con tu alrededor. No sé si han visto gente que vive en paz sin importarle que el mundo se caiga. ¿Se acuerdan aquellos famosos enjambres de temblores que hubieron? Que todos nos salimos, no sé ustedes, pero allá en la casa todos nos salimos al patio. Todos se arrodillaron. ¡Ay, Padre! Porque parecía el fin del mundo. Cada rato temblaba. Y todos con las camas afuera, como que si está la tierra afuera no se iba a abrir. O como que los árboles que estaban, porque eran grandes, no nos iban a caer. Y solamente una persona se quedó adentro. Mi papá. Tranquilo. Acostado. Porque decía, lo mismo va a ser adentro que afuera. Es que la palabra te da paz, te da seguridad. Cuando sabes que ya el castigo de tu paz fue pagado, para que alguien pudiese haberte dado paz, vino Jesús y lo castigaron a sí mismo para poderte dar paz. Él dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo ya vencí al mundo. Pero hay gente que vive afligida toda la vida. Los mirás con cara de aflicción, mañana, tarde y noche. Y le preguntás qué te pasa. Ay, es que por aquí pasa un vendedor todos los días, un negricillo bandido, que le preguntamos, ¿y cómo está? Todo esto está malo, está malo. Nunca está bien para él. Nunca vende, todo está malo. Y entonces le digo, ¿para qué andas vendiendo? Andate a tu casa mejor, porque siempre está malo. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Todos decimos, ¿cuántos aman a Dios? ¡Ah! Todos aman a Dios, de la boca, del labio para afuera. Pero ¿quiénes aman a Dios? Jesús mismo lo dijo. El que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras. Así que la próxima vez que digas yo amo a Dios, examinate.
si en realidad estás guardando su palabra. Si estás agarrando ese mapa todos los días, escúchalo bien, antes de que amanezca, usted agarre ese mapa que es la palabra del Señor y decirle: Padre, dirigí mis pasos. No quiero iniciar este día sin antes que me enseñes. Voy a encender el Waze espiritual para saber cómo me va a dar el camino, si van a haber ahí unos cuantos policías, unos cuantos demonios. Un demonio te vas a encontrar en la otra esquina, el otro te lo vas a encontrar allá. Por allá alguien te va a querer cuchillar, pero si cuchillo te saca, cuchillo sacale. Así es, si vas a encontrar un bache en el camino, eso te lo da la palabra. ¿Por qué hay gente que se levanta atribulada, se va todo el día atribulada y duerme atribulado? Porque no se va al mapa, no se va a la guía, no se va a la raíz, no se va donde está la esencia. El salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque usted camina de día y de noche confiado, porque sabe que su Padre le ama. Y como su Padre le ama, manda ángeles que acampen a tu alrededor, que te guardan, que te cuidan, que abren puertas delante de ti. Por eso es que usted y yo caminamos seguro, porque tenemos un Dios que nos ama, que nos protege, que nos liberta, que nos da vida y vida en abundancia. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escúchelo, sino que, attention please, de día y de noche meditarás en él. Ojo con esto, ojo con esto, ojo. Esto va a ser polémico, lo que le voy a decir para algunos. De día y de noche meditarás en él. No dice de día y de noche vas a orar, de día y de noche vas a clamar, vas a ayunar. Para todo hay tiempo. Hay momentos en que usted tiene que orar, por supuesto. Pero ¿cuándo vas a meditar en la palabra que él te da? ¿Y qué es meditar? Es tomar ese versículo y decirle: Padre, revelame qué me quieres enseñar. Y es que cerres tus ojos y le digas: Padre, el Salmo 23 dice que usted es mi pastor y que nada me va a hacer falta. Y entonces en tu mente vas a ver a tus hijos y decirle: Padre, a mis hijos no le van a hacer falta nada. Padre, aunque ellos anden en valle de sombra y de muerte, no van a tener mal alguno, porque su vara y su cayado les van a infundir aliento. Asimismo, entonces, de día y de noche meditarás en él, porque entonces, esa palabra entonces quiere decir que no va a pasar hasta que medites en la palabra. Entonces harás prosperar tu camino, y esto es poderoso, y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra de día y de noche. Pero estás meditando en el TikTok, en el WhatsApp, en el Netflix. Estás meditando en los problemas. Hay gente que medita más en los problemas. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? No le vas a hacer nada. Vos no vas a poder solucionarlo. No es en tus fuerzas que va a cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tu padre, a tu madre. No es en tus fuerzas. No sigas meditando y hasta cuándo Dios lo vas a hacer. ¿Qué te importa? Solamente dice la palabra del Señor: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué es deleitarse en Jehová? Es pasarla bien con tu Padre. Es disfrutar de su presencia. Pero no disfrutar de su presencia porque estás preocupado, afligido, con miedo. Ay, ¿qué me va a pasar?
Y si esto se me vuelve grande, hay gente que tiene un granito aquí, y si esto se me vuelve grande. Un amigo ahí estaba tomando unas pastillas para el colesterol, un chavalo de 22, 23 años, colesterol y delgado. Colesterol. Vos. Es que ahí, dice, en un lugar, que no voy a mencionar el nombre, me dijeron que tenía esto y que el colesterol alto. No, le digo, andate a ver otra revisión médica, le digo. Te estás envenenando. Sin saber, porque uno tiene que tener por lo menos 2 o 3 resultados para saber si en realidad el médico te dijo el correcto, porque también los médicos erran, exactamente, y erran. De repente te dan un mal diagnóstico. Entonces, ¿cuándo todo te va a salir bien? ¿Cuándo todo te va a salir bien? Cuando meditas en su palabra. Dice, el Dios habla hoy, el mismo versículo. Repite siempre lo que dice el libro de la ley. Así harás que te vaya bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Es por eso que nosotros, o yo en el particular, tengo esa costumbre de leer un proverbios diario, un capítulo diario. Si no lo leo en la mañana, lo tengo que leer. Yo me he propuesto una meta antes de abrir cualquier aplicación, cualquier red social, tengo que abrir la palabra. Y es que te da un tic nervioso por abrir el Facebook, por abrir el TikTok. Te da un tic nervioso. Si miras una notificación, hasta temblás por abrirla. Como que si es Donald Trump el que te está llamando. O como que si es la lotería, tal vez, va. Si fuera la lotería que te van a decir, te sacátela, ay, qué bien. Pero es nuestro cerebro que está esclavizado a ver una notificación y sin más ni más. Es más, fíjate bien, hacer este experimento social. Si vos agarras el teléfono, la persona que está a la par al lado tuyo agarra su teléfono. Por inercia lo haces. Es como cuando bostezás, la persona al lado también bosteza. Fíjate en eso. Un dato curioso, si alguien agarra su teléfono para ver algo, vos lo agarrás también. Aprovechás el momento, pero consciente o inconscientemente lo haces. Pero ¿qué pasaría si en vez de agarrar tu teléfono en la mañana, lo primero que haces es decirle, Padre, te doy gracias por este día y voy a leer el primer versículo, el primer capítulo? Y no solamente, escúchalo bien, yo le decía a un muchacho que trabajaba conmigo, ¿qué pasó? ¿Ya leíste? Sí, ya leí. ¿Qué leíste? Leí un versículo para todo el día. Es como que te comas un bollo de pan para todo el día. Imagínate comerte un bollo de pan para todo el día. No fregues, a veces tu espíritu lo andas, Leo, todo flaco, creen que mal comido. Sí, es que recuerden que usted y yo tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y tenés que alimentar al espíritu, pero el espíritu solamente se alimenta de las cosas espirituales. La carne se alimenta de cosas carnales. Necesitas comida, alimentos, vitaminas, suplementos para que puedas andar. Imagínate que no comas en 1 o 2 días. Si con un tiempo ya andamos viendo azul, ahora imagínate todo un día, te morís. Asimismo, tu espíritu, si no lo alimentas, ese pobre, revivilo. Revivilo, por favor, porque tenés que darle palabra. Tu espíritu se alimenta de la palabra. Es por eso que el Señor, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de todos ellos, le decían, díganle, háblenle a los hijos de sus hijos, díganle, escríbanlos en las puertas. Mi hermana tiene la costumbre de poner versículos en las puertas y eso es bíblico, para que no se te olvide que Jesús te ama, que de tal manera amó Dios al mundo, para que no se te olvide que el que dio la visión va a dar la provisión. Es por eso que cada quien, todos tenemos una realidad diferente, una percepción diferente del mundo en el que vivimos. Hay gente que dice, ay, es que Nicaragua está mal, está en quiebra, está en ruina, que la situación está dura. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la situación está dura. Ajá, pero si hay otro que te dice, no, la situación no está dura. Se pone difícil, pero no está dura.
se resuelve, se come, se vive. Tenemos un amigo que se vino a Estados Unidos y dice, aquí estoy en la gloria. Claro. Porque aquí trabaja, se da 3 gustos, camina de casa en casa. Allá no puedes hacer eso, allá tenés que ir a trabajar 14 horas, 12 horas para vivir el famoso sueño americano. Pero la palabra te hace prosperar. La palabra te hace prosperar económicamente también. Porque la palabra te da principios de finanzas. Es más, vayan a buscar este dato también. Diría Luisito Comunica, este dato perturbador. La palabra habla más de dinero que de amor. La palabra habla más de dinero que de salvación, imagínate. ¿Sabes por qué? Porque el dinero, dice el mismo Jesús, dijo, ustedes no pueden servir a 2 señores. O sirven a Dios o sirven a las riquezas. Por eso es que la palabra es un manual, es un mapa para que cuando Él te prospere, no seas como el indio que ponen a repartir los chichas. Es que somos tan banales que apenas ganamos 3 pesos ya nos creemos el rey del mundo. Somos tan banales que apenas andamos una ropita ahí que tiene un caballito o un lagartito o un mono, no sé. Ya te sentí. Somos tan banales que apenas andas en una bicicleta vieja, una moto, un carro, lo que sea, ya te crees más que los demás. Sí, por eso la palabra te dice, ahí está el manual, no te enaltezcas, no te enorgullezcas. Porque el que se enaltece, ¿qué va a hacer? Es humillado. Y el que se humilla, entonces si el Señor te prospera, dale gracias a Él. Dale gracias a Él porque ¿sabes para qué te da dinero el Señor? No para que lo retengas, porque el que retiene se le quita. Sino miren la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos dice que al uno le dio 2, al otro le dio 3, 5 y 10, creo que no recuerdo. Pero el que le dio 2 dijo, no, mi amo ay no, mejor lo guardo, lo retuvo. Y cuando llegó el amo le dice, hey, entonces mi dinero, es que eras malo, eras aquí, eras allá. Era un buen administrador. El que tenía 10 lo multiplicó, el que tenía 5 lo multiplicó y el que tenía apenas 2. Es que lo empezó a probar con 2 y ni con 2 pudo. Es por eso, ojo, anótalo, hacete una revisión de tus finanzas para ver cómo están tus cuentas con el de arriba. Es que si no le sos fiel con un diezmo de 5 pesos, de 10 pesos, de 100 pesos, ¿cómo le vas a hacer cuando tengas imagínate, un diezmo de 10,000, ¿cuánto vas a ganar? Matemática, 100,000. Te va a doler, como dice la canción. Ay, no, esto ya no. Esto no se puede. No, ¿qué va a hacer el pastor? De seguro va a pagar la camioneta con esto. Ay, no. De seguro va a hacer esto. Y que la gente se pone a hablar de lo que los pastores harían con el diezmo. Obviamente hay gente que ha abusado y por causa de los que abusan, todos pagamos los platos rotos. Pero cuando sos una persona diligente, la prosperidad bíblica no es suerte, es el resultado de vivir conforme al mapa de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, que al que bien administra, bien le va, que al de mano diligentes va a prosperar. Si no, vayan a buscar el Proverbios 31, donde habla acerca de la mujer virtuosa. Todos se quedan con mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a las demás mujeres. Pero seguí el resto, que dice que esa mujer era fiera a los negocios, que miraba un terreno, lo iba a comprar, que miraba que sus hijos no andaban desnudos porque ella les hacía ropa, que le pagaba bien a esto. Era negociante esa mujer virtuosa. Era mercantilista la bandida.
Su esposo era bien alabado. ¿Por qué? Porque el hombre nunca andaba arrugado, siempre andaba planchadito. Anda a leerlo. Ustedes que son mujeres, vayan a leerlo y conviértanse en cracks. La palabra te hace que vos seas un tiburón, como los famosos Shark Tank. Así mismo la palabra te dice que no te ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, autoridad y dominio propio. Ay, es que apenas miro la cáscara de banano me resbalo ahí. Entonces, ¿para qué la mirás? Quítate de la cáscara de banano, andate por el otro lado. Ay, es que me fui en el hoyo. Ah, ahí está, no lo viste. ¿Sabes por qué no lo viste? Porque no aplicas el Salmo 119, versículo 5, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por eso que mucha gente cae, vuelve, porque solo son wiri wiri. Porque no hablan, no practican y no predican lo que viven. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero si ni siquiera le conoces. ¿Y dónde lo vas a conocer? No es en la palabra que lo vas a conocer. ¿Dónde están los atributos de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde puedes ver las maravillas que Dios hizo ayer? Y si las hace ayer, las hace hoy. Y si ayer sanó a un enfermo, hoy también lo sana. Y si ayer levantó a un paralítico, hoy también. Y si ayer levantó a Lázaro de la tumba, hoy puede levantar a quien sea también. Pero dice la palabra del Señor que la naturaleza está aguardando ¿a quién? A los hijos. La manifestación de los hijos. Y es que el adversario no quiere que usted lea, porque cuando usted lee, usted adquiere poder. Usted adquiere conocimiento y el conocimiento es poder. Porque se te caen las escamas de los ojos, se te caen los paradigmas. Se te quita la venda. Por eso es que la palabra del Señor dice que no puede un ciego guiar a otro ciego. Ojo, para los que están aquí, los que nos van a ver y los que nos están viendo. Si usted va a una iglesia X, Y, Z, no le voy a decir el nombre, institución, un grupo, agrupación, quien sea, pero si esta gente no se dirige con el mapa, con la brújula, corra de ahí. Es dura la palabra, sí. Jesús, sus discípulos le dijeron, ay Señor, tu palabra es dura. ¿Y qué creen que les dijo Jesús? No los agarró, ay sí, pobrecito, espérate, la vamos a ablandar un poquito. No, no les dijo eso. Les dijo, pues váyanse. Los corrió. Increíble. El mismo Jesús los corrió a sus discípulos, váyanse. Si mi palabra es dura, váyanse. ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Es que donde vayas, solo vas a encontrar caos, destrucción, solo vas a encontrar derrota, muerte, pero en la palabra vas a encontrar vida, vida en abundancia, sanidad, salvación, liberación, vas a encontrar. Ya saben que la prosperidad que viene de parte del cielo no es suerte. Cuando usted mire a alguien, por favor, que tiene su billetito, ande o no ande en los caminos del Señor, no crea que es por suerte, es porque esa persona trabaja, se esfuerza más que usted y que yo. Posiblemente se levante más temprano o se acueste más tarde, porque es valiente y es osado. ¿Sabes por qué? Porque quien aplica los principios que está en la palabra puede ser el impío más impío, pero si aplica los principios de finanzas, esa persona va a prosperar. Porque el de mano diligente prospera. Porque dice que el reino de los cielos es de los valientes y solamente los valientes arrebatan. O sea que el temeroso, es que fíjate que se me vino una idea de negocio. Un ejemplo, quiero poner abuelada allá afuera. Y entonces empieza, ¿y si no vendo? ¿Y si me va mal? ¿Y si la abuelada se me malea? Hasta eso, imagínate. Y si Chinandega, que es uno de los lugares más calientes, empieza a hacer frío, te pones un caos. Ya no lo haces. Ya no lo haces. Pero si aplicas los principios que dice la palabra del Señor,
En lo poco sos fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Han visto los famosos AMPM que hay por todos lados? Fue una idea de unos hondureños, creo que fue. Hondureños que dijeron, y fueron chavalos, vamos a poner una tienda, un concepto de venta, pero un poco más chic, más light. ¿Y qué creen que le dijeron a los de su alrededor? ¿Para qué vas a poner eso? Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. ¿Quién va a ir a comprar ahí? Uy, vas a gastar más en aire acondicionado, la luz te va a salir carísima y va a ser... Si esos tipos no hubiesen hecho caso de lo que le decían, no hubiese existido nunca esos famosos AMPM. Y ahora están por todos lados, en Nicaragua, en Honduras y no sé qué otros lugares más. Tienen más de 100 sucursales, más de 100 cadenas. Tienen. Sí, ¿por qué? Porque cuando aplicas los principios, cuando te apegas al mapa, difícilmente te vas a perder. Puede estar la noche oscura, puede estar el día con tinieblas, puede haber muchos baches en el camino, pero la palabra del Señor es como esa famosa aplicación, como ese Waze que te dice a cierta distancia va a haber un demonio, prepárate que lo tenés que reprender. Por el otro lado va a haber una cáscara de banano que te van a tus amigos a invitar, ya sabes a dónde va. Entonces da la vuelta, gira en U que no es por ahí. Y por el otro lado te vas a encontrar una chavala revienta, 90, 60 revienta, no es por allí. Andate por el otro lado, todo eso te lo indica la palabra. Y por allá más adelante va a haber adversidad y te van a causar tristeza, pero ¿sabes por qué? Porque usted cuando lee la palabra te vas adelantando a lo que te va a acontecer. Y es ahí donde vas a empezar con la palabra de Dios, la palabra profética, te vas a levantar todos los días, aunque en el día, en ese día te levantes con desánimo, pero vas a decir, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, ni te lo crees. Y me decía un día de estos alguien, wow, ese clase de máquina la que anda, eso está bendecido, me dice. Eso sí es prosperidad, ese. Entonces que casi que le digo yo, no, parece que no lees la palabra. Eso que miras ahí se llaman añadiduras. ¿Sabes cuál es la verdadera bendición? Primero, tener a Dios en tu corazón. Pero la verdadera bendición, le decía yo a esta persona, es llegar a tu casa y vos que estás casado, tener a tu esposa, tener a tu hijo, que estén sanos, que puedas abrazarlos, si tenés tus padres, abrazarlos, honrarlos. Eso es bendición. Pero es que usted y yo confundimos bendición porque no lees la palabra. Porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la bendición. Y el resto te va a ser añadido. O sea, se te va a ir pegando, se te va a ir juntando. ¿Pero cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando vas caminando. Pero ¿sabes por qué no estás caminando? Porque mirás tu camino oscuro y decís, ¿cómo voy a avanzar? No miro nada. Claro, porque no estás leyendo. Pero cuando empezás a ver, la palabra se convierte en una lámpara. Y vas a empezar dando pasos, 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 pasos. ¿Estaba escuchando un testimonio? Vamos a ir cerrando rápidamente. Sí, ya. Estaba escuchando testimonio de una gente ahí que trabajaba en una empresa y entonces creyeron en el matrimonio y idearon una empresa, pero solamente en papeles. La inscribieron, la matricularon y por 3 años pagaron los impuestos sin dar ningún beneficio. O sea, nunca había empezado la empresa porque tenían miedo, no tenían los recursos. Y un día el varón dice, parqueado donde estaban trabajando, Señor, yo ya quiero trabajar en lo mío, no me quiero seguir sirviéndole a nadie más. ¿Y qué creen que pasó? Y este es el punto donde quiero llegar. No sé si lo corrieron, lo despidieron o renunció. Se vino un caos en su vida porque Dios escuchó su oración.
Muchas veces nosotros le oramos al Señor y le decimos, Señor, quiero que me bendigas económicamente. Señor, quiero tener una empresa grande. Y es bonito tener una empresa grande, claro que sí, ya estar facturando, sí, es bonito. Pero, ¿sabes qué hace el Señor? Provoca un caos. Y la gente al caos le llama, ay, no sé por qué Dios me... Ay, ¿por qué pasó esto? Sí, y ay, ahora que busco más al Señor, es lo primero que uno dice. Ahora que me estoy entregando más a Dios, me pasa esto. Se muere mi papá, me deja la esposa, me dejaron los hijos, mis hijos andan allá trastabillando. Ahora que busco más al Señor. Por eso dice la palabra, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque Dios actúa de forma diferente a lo que vos y yo pensamos, porque vos y yo pensamos que Él va a actuar conforme a nuestro razonamiento, pero Él no actúa en el razonamiento humano, actúa en su provisión divina. Porque tiene que haber un caos en tu vida para poderte ordenar. ¿Te acordás de la canción El Alfarero? Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. No la cantes si no va a estar listo para lo que sigue. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. ¿Cuánto le han dicho al Señor? Señor, cambia mi vida. Señor, yo quiero ser nuevo cada día, pero ¿sabes cómo va a cambiar tu vida? Señor, dame paciencia. ¿Sabes cómo te va a dar paciencia el Señor? Provocando una adversidad en tu vida. Alguien te va a venir y te va a querer azarear, alguien te va a querer humillar, y sabes que vas a tener en ese momento que desarrollar la paciencia, porque Dios no tiene una varita mágica para darte, plix, toma paciencia, plix, toma mansedumbre ya, ay, soy mansedumbre. No, te la provoca para que vos de tu interior corran ríos de agua viva y puedas salir esa paciencia. Para que en medio de la tempestad, ¿te acordás cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad y el maestro estaba ahí? Y los discípulos, hey, papá, estamos que morimos, mira la tempestad, nos vamos a ahogar. Y se levantó el maestro y solo dijo, calla, calla. ¿Dónde aprendieron ellos a tener paz en medio de la tormenta? En la tormenta. ¿Dónde va a ser que vas a tener paz? ¿Cuándo vas a saber que vas a tener paz en medio de la tormenta si no hay tormentas en tu vida? Si no hay una crisis financiera en tu vida, ¿cuándo vas a tener el valor o cuándo vas a tener el cuidado de darle el valor necesario que debes al dinero? ¿Cuándo vas a ser un buen administrador? Si no hubo un caos. Dice el dicho que el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla. Entonces, eso te lo podemos dar nosotros de testimonio. Que antes agarraba esa tarjeta de crédito, la primera que me dieron, y era como que si me habían dado un premio mayor, como que si me habían sacado la lotería. Y agarré y parecía el zorro. ¿Y qué creen que pasó? Malos administradores, endeudados hasta más no poder. Trabajando bien, ganando bien, pero todo era para pagar, todo era para pagar, todo era para pagar. Es que las deudas no son malas cuando los préstamos no son malas. Porque si vos lo vas pagando, es para bien. Pero ¿cuándo se convierten en malos? Cuando se te convierten en deuda y ya no los podés pagar. Es ahí. Por eso te decimos, ahí aprendimos a valorar cada centavo, cada córdoba, cada cosa que entra, anotar lo que entra, anotar lo que sale. Y vamos en ese proceso. Porque el Señor no te quiere ver afligido. ¿Vos crees que el Señor te quiere ver palmado? ¿Vos crees que tu Padre, dueño del oro y la plata, te quiere ver palmado? Si crees que sí, arrepentite, convertite. Si crees que Dios te quiere ver palmado, pidiendo en las calles, pidiendo un plato de comida, eso no es la voluntad del Señor.
Amados, les dijo el apóstol de parte de Dios, yo deseo que ustedes sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. Así como prospera su alma. Recuerden, por favor, que la Biblia en este año 2026 es tu guía, es tu mapa, es tu manual. La Biblia no es antigua, no es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La Biblia es eterna. Porque la palabra del Señor dice, el cielo, la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por eso es eterna. Porque el que la dijo es eterno. Y entonces si el que la dice es eterno, sus palabras son eternas. La Biblia no solo es espiritual, es práctica. Es práctica, la Biblia es práctica. Te aprendiste un versículo, practicalo. La Biblia para el matrimonio es una dirección. Para las finanzas son principios. Para la mente es paz. Para el propósito te da claridad. Esa es la palabra de Dios. Ahora bien, segunda de Timoteo, con esto vamos terminando, 3, 16 y 17, anótalo. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ay, es que yo solo sé hacer cosas malas, pero la palabra dice que tenés que prepararte para hacer buenas obras. Te lo voy a leer en la Dios habla hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer el bien. Usted y yo estamos capacitados para hacer el bien. A pesar de que tenemos el bien y el mal en nuestro ser, esta parte carnal, pero estás preparado para hacer el bien. Muchos quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los sane, quieren que Dios los prospere, quieren que Dios los liberte, pero no quieren seguir el mapa. No quieren seguir el mapa, no quieren leer la Biblia. Muchos quieren llegar al destino, muchos quieren ir al aeropuerto, por así decirlo, pero no quieren leer las instrucciones de cómo llegar. Muchos piensan que la Biblia es un adorno. La Biblia no es un adorno. La Biblia no es para que vos la abras en el Salmo 91, la pongas, a que se ensucie. No pasa nada que vos pongas la Biblia no pasa nada que vos agarrés la Biblia y pongas el Salmo 91 en la casa. ¿Vos qué crees pensar? Que la Biblia es un amuleto. La Biblia no es un amuleto para poner el Salmo 91, el Salmo 23 abierta. Se está empolvando y ni siquiera la lees. No es un adorno, es una guía. Pero se convierte en adorno cuando no la utilizas como una guía. La Biblia no es un libro más. La Biblia es el mapa que te va a guiar a la vida eterna. Porque ahí vamos todos. Amén. Por fe vamos todos a la vida eterna. Pero para llegar ahí, tenés que guiarte a través del mapa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si seguís el mapa, si seguís la Biblia, vas a encontrar salvación, vas a caminar en sanidad y santidad, vas a vivir con propósito y vas a ver la provisión de Dios todos los días de tu vida. Y eso se merece el mejor de tus aplausos. Amén. Yo voy a pedir que te pongas de pie un momento, por favor. ¿Sabes qué? El que ignora la palabra de Dios camina sin rumbo. Pero el que vive y el que la vive nunca se va a perder. Si hasta el día de hoy,
has vivido sin rumbo, empezá a leer la palabra. Te va a dar rumbo, te va a dar dirección. Te va a indicar cómo acercarte a tu Padre Celestial. Te va a indicar cómo caminar, cómo actuar. La Biblia te indica cómo entrar y cómo salir. La Biblia te indica cómo vas a actuar delante de grandes señores. Todo eso sale en Proverbios. Recuerden a Salomón, tuvo un sueño que Dios le dijo, ¿qué querés? Riquezas, poder. Y Salomón le dijo, quiero sabiduría para poder entender, para poder guiar, para poder conducirme. Al final se perdió el hombre después en sus trastabillos, pero quiero sabiduría. Y usted y yo estamos obligados a ser agentes de cambios. Que donde quiera que te desenvolvas, en el ambiente, en la sociedad donde andes, con tus amigos, tus vecinos, tu familia, seas un agente de cambio. Seas la palabra de Dios, así como este famoso Eli, como les hablé al principio, era la Biblia andante. Padre, en esta preciosa mañana, Dios, damos gracias, porque sin tu palabra nuestra vida fuera un caos. Porque tu palabra es como un faro que guía nuestra embarcación aún en medio de la noche más oscura. Porque tu palabra, Señor, me hace llegar a puerto seguro. Porque tu palabra, me hablas a través de tu palabra y me das paz, me das gozo, me das alegría. Dios, haces que mi vida se sienta segura.